Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana de los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Bueno, yo soy Montserrat Bautista, tengo 19 años y estudio Ciencias de la Comunicación en segundo semestre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tenoch, tengo 19 años, me encuentro estudiando la carrera de Antropología en segundo semestre. Soy Norma, tengo 20 años, estudio actualmente Antropología en segundo semestre, pero mi primera carrera fue Literatura Dramática y Teatro. Yo soy Uri Bautista, tengo 18 años y estudio la licenciatura en Antropología en el segundo semestre. Me llamo Cecia, tengo 20 años, estudio la carrera de Antropología y estoy en segundo semestre. Me hizo sentir nerviosa, ansiosa y algo confundida porque es difícil tomar una decisión tan importante y a veces necesitamos tener a consideración muchas cosas para poder decidir. Bueno, pues al principio creo que es muy difícil porque es la edad en la que todo nos sucede y todo nos pasa. Y más que nada, pues Antropología está muy mal vista como de que, ay, te vas a morir de hambre y no vas a conseguir esto o eso te va a dejar dinero. Pero creo que al final, si de algo he aprendido es que debes de hacer lo que más te gusta. Pues sí, me sentí mal, o sea, como que no tenía idea de lo que quería estudiar tanto, y como yo estuve en pandemia, bueno, me tocó escoger la carrera en pandemia, entonces tampoco pude preguntarle a muchas personas sobre qué era la carrera, ¿no? O cómo se sentían, y pues sí me sentí como desesperada. En mi caso sí fue bastante complicado, porque yo estuve como en ese dilema de o estudio lo que me gusta o estudio lo que me haga ganar bien. Y pues en esos meses en los que tenía que decidir qué escoger, pues al final terminé optando por la opción que más me apasionaba, como una vertiente de lo que estaba estudiando, porque en mi caso estaba entre Derecho e Historia, y terminé con Antropología y me encantó. Pues me hizo sentir muy ansiosa, como muy agobiada porque no sabía qué quería hacer de mi vida y tuve una crisis existencial, pero creo que sí logré encontrarme a mí misma y decir, no, es lo que me gusta. Sí me siento conforme, me gustan mucho los temas que retomo en la carrera y también las actividades que se realizan. Sí, la verdad es que sí me siento muy conforme con mi decisión, porque creo que eso ha ayudado a hacer lo que me gusta, como lo reiteré. Como que la carrera en la que estoy ahorita es como más hacia lo que me gusta y como que lo disfruto más. Es más fácil para mí también, ¿no? Como, pues ya sea, no sé, por personalidad o así, me acomoda más y pues sí, por eso. Sí, por supuesto. He de admitir que la carrera ha superado por mucho mis expectativas. Sí, porque cuando entré, pues me di cuenta que había muchas cosas que me gustaban, entonces pues sí, pude darme cuenta que sí me gusta. Tomaría la misma decisión, la verdad me gusta mucho, sin embargo algo diferente que haría sería tener en cuenta las condiciones acerca de la carrera, como leer mucho o tener cierta preparación en cuestión de la lectura para poder comprender mejor los temas y tener una mejor habilidad lectora. Bueno, pues yo tomaría la misma decisión porque al final creo que la vida es una apuesta y a veces perdemos y a veces ganamos. Pues yo creo que tomaría lo mismo, ¿no? O sea, pues hasta ahorita, digo, también es como un poco pronto para decir si me gusta o no, pero lo que llevo, pues sí lo he disfrutado. Entonces, pues yo creo que me quedaría igual. Creo que algo que sí haría diferente
hubiera sido el haberme tomado el tiempo para tomar algún taller o dedicarme un poco más a consultar a ciertas fuentes o ciertos autores sobre mi carrera. Afortunadamente, pues es algo que en este semestre he estado encaminándome para pues corregir un poco. Creo que tomaría la misma decisión, pero sí, yo creo que sí me pondría a investigar un poco más al respecto, porque, o sea, como que me faltó un poco más informarme sobre las cosas que se hacían bien en la carrera, pero creo que sí tomaría la misma decisión. Cuando se inicia la etapa de la adolescencia, los jóvenes tienden a tomar riesgos, seguir modas o novedades, pero sobre todo buscan la aprobación para encontrar sentido de pertenencia en la otredad. La amígdala es una de las partes del cerebro humano considerada el centro emocional, es decir, en ella surgen todas las emociones relacionadas directamente con el comportamiento de los jóvenes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés UNICEF, señala que en la adolescencia ocurre un proceso llamado podas neuronales, en el que el cerebro analiza las conexiones entre neuronas y elimina todas aquellas que no son importantes para el desarrollo del joven. Es durante esta etapa que los adolescentes sufren de una serie de cambios relacionados con el aumento de hormonas, las cuales se manifiestan en cambios físicos y emocionales. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud explica que la adolescencia es una etapa de cambios sociales, emocionales y físicos que contribuyen a la formación única de los jóvenes, y la cual los hace propensos a desarrollar problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Estos problemas afectan en su desarrollo académico y profesional. Asimismo, los datos arrojados por la OMS muestran que aproximadamente un 4.6% de la población de entre 15 y 19 años padecen de ansiedad y el 2.8% de los jóvenes del mismo rango de edad experimentan depresión. José Antonio Marina, pedagogo y filósofo por la Universidad Complutense de Madrid, explica que durante la adolescencia es importante que se hable de cómo el cerebro se puede moldear conforme a la educación, la experiencia y el entrenamiento, con el propósito de que los jóvenes se motiven a recibir un aprendizaje visto de una manera diferente. La neurociencia es la disciplina encargada de estudiar y analizar los cambios del cerebro humano. Por su parte, la neuropsicología incorpora dos disciplinas, como su nombre lo indica, la neurociencia y la psicología. Esta analiza la relación entre la conducta y el cerebro, donde existen las funciones corticales superiores que se encargan de que el ser humano tenga un lenguaje, movimientos, la orientación espaciotemporal y las asimetrías cerebrales. Partiendo de lo anterior, la neuroeducación propone una convergencia entre varias disciplinas como la psicología, la neurociencia y la educación que le da a los individuos habilidades y actitudes para su desarrollo. Esta multidisciplina apuesta por la búsqueda de nuevas técnicas que, junto con la tecnología, ayuden a un buen rendimiento del cerebro. Esto se traduce en una buena memoria, un buen razonamiento y la ausencia de padecimientos mentales. Con información de la OMS, UNICEF, Fundación Elementos, BBC News Mundo, Psiquia, El País y el artículo Neurociencia y Educación de José Antonio Marina, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jacqueline Cuevas. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes. Nos puedes seguir a través de Facebook e Instagram, donde puedes hacernos llegar tus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieres que abordemos en este espacio. En Facebook nos puedes encontrar como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos estás escuchando a través de redes sociales, recuerda que puedes encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos y suscribirse y darnos like. En este episodio hablaremos sobre neurociencia, cómo toman las decisiones las y los jóvenes. Para ello entrevistamos a la profesora Alicia Ortiz Rivera.
quien es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Terapia Psicoanalítica certificada por la SEP y doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación en nuestra facultad. Buenas noches, profesora, nos da alegría que esté en nuestro podcast y muchas gracias. Y para empezar con esta entrevista, pues va la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿por qué para un adolescente de entre 17 y 18 años le es difícil elegir una carrera universitaria o simplemente pensar en su futuro? Buenas noches, Jacqueline, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, espero que sea de utilidad lo que pueda aportar. Bueno, en primera instancia lo que mencionaría al respecto, Jacqueline, es que para los jóvenes, aunque aparentemente, físicamente, su cuerpo y su cerebro han llegado a la maduración máxima, aparentemente, lo que sucede, y esto lo conocemos muy recientemente, se conoce desde el campo de las neurociencias, es que todavía no han madurado las conexiones que permiten integrar las redes de comunicación entre las distintas partes del cerebro para lograr una conectividad plena a las áreas del cerebro que les van a permitir desarrollar funciones más evolucionadas y que se ubican en el área de la corteza prefrontal. Los jóvenes están en una etapa de una gran propensión al desarrollo de conexiones sinápticas, que es como se conocen o como se designan aquella capacidad de crear circuitos en donde se van consolidando aprendizajes a partir de las experiencias, de toda la exposición que tienen a distintos estímulos. Y en el caso de la adolescencia, pues de la adolescencia se están llevando a cabo procesos que son fundamentales para el desarrollo de un sentido de identidad propio, de un sentido de individuación, de reconocerse como individuos, pero todavía sin tener la madurez suficiente para poder determinar cuál es el sentido de esa identidad. Entonces son procesos que antes se había considerado que el cerebro de las personas estaba ya plenamente formado hacia aproximadamente los 12 años alrededor, y pues importantes personajes del desarrollo de teorías del aprendizaje, del estudio, como Jean Piaget, así lo habían establecido, por mencionar solo un caso. Esa era una creencia generalizada. Y sin embargo, hoy sabemos que en realidad todo esto toma mucho más tiempo y que en estos procesos pues están operándose importantes cambios que van a ser fundamentales para la construcción de la identidad que cada joven se vaya a crear. Es, como decía, una etapa de una gran capacidad de aprendizaje, pero a la vez también se están operando cambios que hacen que los jóvenes vivan estos cambios de una manera muchísimo más intensa, de una manera en donde esos cambios de estructuras cerebrales también están asociados con cambios en su funcionamiento hormonal, en todos los aspectos de su propia neurobiología. Y estos desarrollos estructurales, junto con esos aspectos neurofisiológicos, pues hacen que los jóvenes sean emocionalmente muchísimo más intensos, que vivan la vida de una manera muchísimo más conectada, muchísimo más, creo que la palabra es emocionalmente intensa, pero, reitero, sin tener aún todavía las conexiones y las estructuras cerebrales que les permitan modular esas experiencias emocionales, que les permitan inhibir sus impulsos. Son una etapa en donde los jóvenes son muy propensos a la toma de decisiones riesgosas, les gustan los retos. He visto documentales muy bonitos y muy interesantes en donde se dice que realmente como humanidad le debemos muchísimo a la juventud, porque es una etapa de gran ímpetu, de gran apasionamiento, de gran deseo de ver las cosas, grandes cambios, cosas muy motivadoras que tienen que ver también con este proceso de desarrollo, y sobre todo también son épocas en que
esa necesidad de crearse una identidad propia con su grupo coetáneo, con la etapa generacionalmente hablando, los hace muy propensos a estar buscando la cercanía de sus pares, y a la vez esto se vuelve una etapa de un relativo conflicto que puede llegar a ser muy grande en relación a sus figuras de origen, en relación a los adultos con los que se vinieron creando. Entonces, esa etapa en donde este tema de la famosa rebeldía, pues tiene que ver con eso, con que yo como joven me tengo que diferenciar y crear como una personalidad individual respecto a los adultos que me han venido acompañando. Entonces, eso implica grandes retos para la relación padres, jóvenes, maestros y en general la sociedad, porque se vive con mucho ese sentido de yo soy alguien diferente, y esto probablemente se viva de una manera que implica un cierto sentido de conflicto. Entonces, por todo ello es que para los jóvenes, pues aún no está suficientemente desarrollado, como decía, estas estructuras que, entre otras cosas, van a permitir tener una mejor evaluación, una mejor toma de decisiones, una mejor proyección de escenarios. No hay todavía bien consolidado un sentido de la trascendencia de lo que se hace. La noción del tiempo todavía no tiene una maduración total, y todavía pues esta parte de que pues sí se empieza a aceptar que para llegar a cumplir una meta pues hay que realizar una carrera, hay que realizar un proceso de formación, etcétera, pero todavía no está del todo bien integrada esa idea, de tal manera que sigue siendo más importante la búsqueda de la satisfacción inmediata, el gusto por estar con los pares, el gusto de estar experimentando actividades e interacciones que sean particularmente estimulantes. En esta época es bien importante, por ejemplo, también a nivel cerebral, que se están integrando, que se es muy sensible a los circuitos de la recompensa, en donde actividad neuroquímica, como por ejemplo hay un neurotransmisor que es muy conocido por ser la hormona del placer, que es la dopamina, pues son muy susceptibles a buscar esos momentos de gran placer, de gran disfrute, de gran todo. Y esto, por ejemplo, los hace muy susceptibles, como decía, a tomar actividades riesgosas, por ejemplo, una actividad sexual poco cuidada, o por ejemplo ingerir sustancias o actividades que puedan ser propensas a ponerlos en riesgo, sin medir que eso puede tener consecuencias para su propio proceso de desarrollo. Entonces, todo esto hace de la adolescencia y la primera juventud una etapa particularmente que implica pues un cuidado, una cercanía, y creo que es muy importante y muy valioso que se entienda, para tener también una actitud más abierta y comprensiva, porque pues entre otras cosas, y como la propia pregunta lo plantea, pensar en que, bueno, me voy a dedicar toda mi vida a una carrera o cuál va a ser mi futuro, pues es algo que todavía no se alcanza a dimensionar, y por lo mismo pues es difícil para un joven tomar una decisión tan trascendente como es qué carrera voy a llevar a cabo, con quién me voy a emparejar para reproducirme. O sea, ese tipo de decisiones que implican cambios tan importantes a lo largo de la vida, que son tan trascendentes, pues aún no se tiene la madurez para tomar esas decisiones, pero no es porque estén mal, sino es porque es un proceso de desarrollo del propio cerebro. Esos son procesos, lo que se conoce ahora como etapas del neurodesarrollo, no es algo que se pueda acelerar sin afectar las propias propiedades del proceso. Importa esto también tenerlo en cuenta, porque precisamente en esta etapa es cuando se tiene mayor propensión al desarrollo de trastornos en la salud mental, de los que vale la pena proteger a nuestros jóvenes. Jacqueline. Muchas gracias por su respuesta, profesora, y continuamos con la siguiente pregunta, que es: ¿qué son y cuáles son las redes de apoyo para los adolescentes? Bueno, se identifican como redes de apoyo aquellas interacciones, aquellos recursos que les permiten a los jóvenes integrarse al contexto social, que les permiten de alguna manera generar lazos o vínculos de solidaridad, que les permiten
establecer formas de comunicación y de cercanía, de conexión para resolver las necesidades específicas que se tienen, digamos que como redes de apoyo, considerando que somos seres sociales, pues es algo que lo necesitamos en todas las etapas de la vida, pero particularmente en la etapa de la adolescencia y la primera juventud, pues son especialmente importantes, porque de eso depende precisamente en buena medida que estos propensión al riesgo, que estas situaciones de las que hablaba, que mencionaba en la pregunta anterior, pues puedan, digamos que de alguna manera ser atenuadas en cuanto a los riesgos que implican, ¿no? Creo que en este sentido las redes de apoyo pues están básicamente establecidas a nivel de la familia, de la comunidad a la que pertenecen más cercana, del espacio académico donde se vayan formando. En realidad creo que la crianza de niños y adolescentes es algo en lo que rebasa más allá, y sobre todo ahora en estas etapas de gran interconectividad y de gran desarrollo tecnológico, es algo que rebasa la capacidad de los propios papás. Es importante que se vivan en entornos en donde se tengan ese sentido de apoyo, de colaboración, para poder contener y orientar precisamente estos procesos de cambio que están experimentando de manera particular los jóvenes. ¿A qué me refiero con esto? A que, como decía, en este tema de su susceptibilidad, de su mayor tendencia y vulnerabilidad a factores altamente estresantes, o sea, los buscan, los necesitan, son parte de, pero sí necesitan una comunidad, un contexto que los contenga para que esos estímulos a los que están llamados como parte de su propio desarrollo no se conviertan en un riesgo para sí mismos y les afecten. Que se les ayude a establecer límites, que se les ayude a ir reflexionando sobre la importancia y la trascendencia de las actividades que tienen, sobre el impacto que puedan tener en sus conductas, muchas veces disruptivas, en la generación de su propia identidad personal, de su propia creación del yo colectivo, social, que lo vayan reflexionando. Y creo que esto implica que como parte de esas redes de apoyos, pues también estén rodeados o de gente, de adultos, de personas que tengan una actitud abierta, comprensiva, que puedan desarrollar una capacidad de compañía, de conexión, afectivamente hablando y en todos los sentidos, para poder acompañar estos procesos que pueden ser particularmente intensos cuando también se viven situaciones complicadas en el entorno inmediato. Decía que parte de los procesos que se van desarrollando en esta etapa, pues se van madurando la capacidad de la regulación emocional, que, como lo decía, tiene mucho que ver con la actividad de las zonas de la corteza prefrontal. Y todo esto pues va a llevar a que todavía la parte de, si además de que en sí mismo el proceso es un tanto intenso, complicado, puede serlo, riesgoso en algunos sentidos, pero también es importante que haya esta capacidad de contención en el contexto, para que vaya lográndose esa capacidad de autorregulación que ellos mismos logren, tanto de la forma en que afrontan situaciones altamente estresantes, que es parte de los desafíos de la vida a los que se van a ir afrontando, y tengan esa capacidad de poder modular eso, y eso son aprendizajes que ahora tenemos mucho mejores herramientas para poder aportar a un sano desarrollo, a una forma mucho más ecuánime, digamos, y mesurada y balanceada, generar un sentido de equilibrios, para que puedan ellos generar un mejor capacidad de, como decía, de autorregulación emocional y de el manejo de su propia actividad vital. Por ejemplo, se ha estudiado
que para los jóvenes los ciclos de sueño no son los mismos. Ellos tienden, por una necesidad, por una parte de su desarrollo, los ciclos circadianos no están totalmente ajustados y tienden a prolongar la noche. A una producción de una hormona asociada al sueño, que es la melatonina, tiende a producirse más tarde que en el caso de los adultos. Por alguna tendencia, creo que en este caso sí sería interesante evaluar si esto sucede en todos los países, en todos los lados, pero bueno, los estudios de que se dispone que generalmente tienen que ser con países, son en países anglosajones. Pero lo que se ha visto es que tienden a desvelarse más, además de que actualmente con tantos estímulos por las propias tecnologías, por los propios ciclos, pues ellos tienden a ser más desvelados. Quizás tenga esto que ver, por ejemplo, con aquello de que ahora las fiestas empiezan a las 12 de la noche, 1 de la mañana, apenas están en el precopeo, cosas con el estilo, pero es algo que también tiene que ver con esas formas de su propio desarrollo a nivel neurobiológico. Entonces tienen esa tendencia, pero esto también hace que se les dificulte levantarse más temprano. Y sin embargo, todos los ciclos académicos escolares, muchos están diseñados para empezar muy temprano, cuando realmente de manera literal no han conectado, no han logrado los ciclos de descanso, todo esto. Y creo que eso serían cosas que se podrían considerar, no para dejarlos necesariamente dormir las horas y mucho más tarde, pero sí para modular el tipo de actividades, porque es altamente probable que no tengan la capacidad, las condiciones para afrontar actividades académicas, por ejemplo, que implican mayor reflexión, concentración en las primeras horas de la mañana que más tarde. De hecho, se han hecho estudios en donde se ha demostrado que si se empieza, que un examen de la misma materia que implica una mayor elaboración intelectual, salen más nivel de reprobado si se aplica a la primera hora de la mañana que si se aplica a mediodía o más tarde. Entonces, ajustar los horarios a esos ciclos es algo muy sano, y empezar en todo caso temprano con actividades como los deportes, como algo que sea más lúdico y creativo, y que poco a poco vaya preparando sus capacidades, sus habilidades cognitivas para poderse ir poco a poco concentrando mejor. Son cosas que a veces parecieran muy sutiles, pero sin embargo tienen un impacto muy importante en el proceso de maduración cerebral de los jóvenes. Y en todo caso, esta parte de tener una actitud de mucha atención, de mucha escucha, porque hay algo que yo lo llamo como una paradoja. Como decía hace rato, ellos están viviendo un proceso de individuación donde están afirmando o construyendo su identidad, su yo, su self, la idea de quiénes son, qué propósito tienen en la vida, desde los aspectos orgánicos, biológicos, hasta los aspectos más filosóficos de cuál es el sentido de mi vida, cuál va a ser la vocación, a qué me quiero dedicar. Todos estos cuestionamientos que son tan importantes y que a la larga pues van a determinar el camino que tomen. Todo esto se está llevando a cabo en una forma en donde, como decía, tienden a separarse y diferenciarse de los adultos de su entorno, lo que implica a veces relaciones conflictivas, y sin embargo necesitan de esa cercanía, necesitan tener esa base segura donde sepan, donde sientan, más que saber, porque no es una cuestión tan cognitiva sino experiencial, afectiva, donde sepan que si la riegan, que si meten la pata, que si tienen alguna experiencia, de todos modos van a ser queridos, amados, aceptados, que no van a ser excluidos. Entonces, como adultos, creo que el gran reto es generar esa capacidad de vinculación donde se tenga un sentido de presencia, pero respetuosa, no invasiva, pero tampoco carente de límites y carente de vínculos realmente afectivos, y de una capacidad de atención y de respuesta. Entonces creo que en ese sentido las redes de apoyo son fundamentales. Es muy interesante su respuesta, profesora, y agradecemos por ella. Pero antes de continuar y dar la última pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a nuestra sección En el Librero. En el
El Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te interesa la comunicación política y su convergencia con las tecnologías de la comunicación? ¿Sabes de qué manera el gobierno de la 4T ha empleado las redes sociales? ¿Quisieras comprender el papel que juegan los influencers, streamers y bloggers en la comunicación política? En caso de que sí, te invito a leer el libro Tecnologías Digitales en la Comunicación Política del Gobierno de la 4T, coordinado por el Dr. David Cuenca Orozco. Este texto cuenta con 9 capítulos, en donde se tocan temas de relevancia que van desde la candidatura de AMLO, pasando por la pandemia por COVID-19 y los videojuegos creados a partir de la dicotomía de AMLO versus la mafia del poder, hasta la ciudadanía digital y redes feministas. De esta forma, sirve para poder analizar las diferentes estrategias de comunicación planteadas por el actual gobierno, sus aciertos y sus errores, además de observar de qué manera la comunicación digital se ha convertido en una gran herramienta para configurar la agenda del país. Cada capítulo trata un tema diferente, que permite la discusión sobre la incidencia de la 4T en los medios digitales, su aprovechamiento y sus dificultades. De la misma forma, sobre las diferentes figuras de la política mexicana y su manejo de las diversas redes sociodigitales. A decir verdad, es un texto que ejemplifica cada uno de los sucesos que plantea, y esto le permite al lector una mayor comprensión de la situación y hasta el contexto de cada uno, siendo así sumamente digerible para aquellos que quieren conocer más sobre la comunicación política digital del país. Este libro busca comprender cómo se genera la discusión en los espacios digitales, que se manejan en tiempo real y en más de una plataforma. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Geyeli Jaramillo. Hasta la próxima. Bueno, estamos de vuelta y seguimos entrevistando a la profesora Alicia Ortiz. Y para terminar con este podcast, vamos a hacer la última pregunta. ¿Cómo afecta el desarrollo del cerebro a los adolescentes en su entorno académico y social? Pues vería muy vinculada esta pregunta a la anterior, en el sentido de que ese entorno, la respuesta que tengan de ese entorno, va a ser muy importante para que el desarrollo y esta maduración que se da a todos los niveles, pues digamos que tenga los resultados más integrativos, más adaptativos, más potenciadores de las capacidades de los propios adolescentes, y que los aspectos conflictivos, difíciles, tensos que se llegan a dar en estas etapas, pues no deriven en situaciones de ruptura o de conflicto, o peor aún, el desarrollo de hábitos o de formas de relación, de interacción social que puedan ser nocivos, que eso es un problema realmente grave en nuestros tiempos, porque precisamente la gran vulnerabilidad que tienen los jóvenes en esta etapa de su vida es lo que los hace sumamente susceptibles a ser cooptados por redes de actividades que pueden ser totalmente nocivas. Están viviendo en un país en donde tenemos este problema tan grave de la inseguridad, de la operación de redes de crimen organizado, de la realización de actividades ilícitas, cuando se viven en entornos donde no hay la suficiente cohesión familiar, social, colectiva, comunicativa, comunal, digamos, de los grupos a los que se pertenece. Pues realmente los jóvenes son la carne de cañón de todas estas grupos delictivos, y creo que eso no es una cuestión banal. Realmente estamos viviendo una gran crisis en ese sentido, que creo que valdría la pena realmente
abocarnos al desarrollo de políticas públicas mucho más orientadas a todo esto para que realmente los jóvenes pudieran estar donde deben de estar, que son creciendo, formándose educativa, académicamente, en actividades que abonen a su sano crecimiento sin dejar de experimentar lo que es propio de esa edad, pero en entornos que no impliquen el riesgo que actualmente son tan graves que incluso implica la pérdida de la vida. Creo que nunca habíamos tenido tantos jóvenes que han perdido la vida, nunca habíamos tenido tantos jóvenes que ya han experimentado la muerte de sus compañeros de edad, de compañeros de su generación, como lo estamos teniendo ahora. A mí tristemente como profesora desde hace 25 años, en este caso en la Facultad de Ciencias Políticas y en otros contextos, sí me he enterado de casos a lo largo de estos años en donde digo, qué barbaridad, yo no recuerdo en mi época de esa etapa que se hubiera muerto alguien de mi generación, y ahora es continuo. Tenemos retos muy graves, por ejemplo, el hecho de que ha aumentado la tasa de suicidios, el hecho de que vivimos situaciones en donde se viven una agudización de problemas como la ansiedad, la depresión, las ideaciones suicidas, las actividades que dejan ese sentido de vacío, de frustración, de desconexión. Muchas veces los jóvenes están verdaderamente en un sentido como de falta de conexiones, de asideros de dónde estar, y por lo mismo pues también muy susceptibles, muy vulnerables al consumo, a caer en consumos de sustancias que les puedan, o de actividades como que les puedan generar más daño, ¿no? Que puedan generar riesgos adictivos. No es lo mismo, por el grado de maduración cerebral y que se tiene, un adulto que consume drogas, que empieza a consumir tabaco, que consume alcohol, incluso esas drogas socialmente aceptadas o esas sustancias socialmente aceptadas tienen un impacto distinto en el consumo de un joven. Es mucho más fácil que se enganchen porque los circuitos de recompensa están todavía sin la capacidad de modulación y de un equilibrio que les permita dimensionar pues los alcances de eso, sino que se quiere más. Esa es una mucha facilidad para caer, no solamente en las tendencias adictivas, sino también para expresar trastornos de la salud mental que de otra manera podrían no expresarse de una forma tan disruptiva en la vida de una persona. Por ejemplo, problemas como los trastornos de la bipolaridad o la propia esquizofrenia tienden a ser más, se pueden expresar más en la etapa de la juventud, y esto tiene mucho que ver también con este tipo de experiencias que en un momento dado se puedan dar, ¿no? Podemos proteger mucho a los jóvenes, incluso cuando se tengan algún tipo de aspectos genéticos, de base genética, para desarrollar ese tipo de alteraciones, si tenemos el cuidado de no generar el entorno contextual en los ecosistemas, el medio ambiente, que pueda propiciar una manifestación de tendencias genéticas que de otra forma podría estar más protegida y no ser tan perturbadora en el caso de que haya una inevitabilidad por algún factor que se tenga. No son los casos mayoritarios. Ahora los estudios del campo de la llamada epigenética nos dan mucha luz al respecto, pero creo que precisamente el apreciar la importancia de esos contextos y de esos ecosistemas es crucial para poder generar mejores entornos de protección y de acompañamiento y de procurar un desarrollo más integral, más sano, más constructivo de nuestros propios jóvenes, y creo que vale la pena y es fundamental que lo hagamos, Jacqueline. Muchas gracias por todas las respuestas que nos dio, son muy interesantes y esperamos seguirla teniendo en nuestros siguientes episodios. Y también gracias a todo nuestro público por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate, y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube.
en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si te gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, productor Carlos Correa, edición y ensamble Sofía Gamboa, asistente de producción Mariel Cabello, en la producción de cápsulas informativas Sasha Lavanderos, diseño e imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Jacqueline Cuevas. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.